8 de la mañana aproximadamente llegó un vecino de la comunidad de Cañada María, ¿sí?, para informarme de que el día anterior, pues accidentalmente se había descubierto ahí pues un agujero, y entonces, y ahí observaron que pues había osamenta humana. Entonces él, pues con mucho temor, no sabía qué hacer, se acercó, y lo que me decía es de que no quería que también esto se generara un escándalo, y por eso me abstengo de dar su nombre, del lugar exacto donde esto fue. Entonces yo me trasladé en compañía de él al lugar, observamos, y le digo, pues aquí el procedimiento inmediato que tenemos que hacer es dar parte, poner en conocimiento de la autoridad, en primera instancia municipal, con el síndico. ¿Por qué? Porque pues es, podemos decir, como el Ministerio Público Auxiliar, ¿no?, en el municipio. Sí, en el municipio. Entonces, para que si no era autoridad competente, ellos lo pusieran en conocimiento de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía, o sea, seguir los procedimientos, para que de esa manera pues ya se deslindaran las responsabilidades, se pudiera hacer la investigación. Y aquí pues quiero regresar a cómo el vecino se enteró también de esta situación. Lo que pasa es que ya tiene varios meses que él, pues su predio es grande, pues ahí no hay vivienda cerca, él siembra, entonces él iba a poner una galera, y pues son terrenos irregulares, ahí es un monte, podemos decir, y casi como en la ladera del monte es donde tuvo que emparejar. Entonces rentó una retroexcavadora, emparejó, hizo el corte como de 2,5 metros más o menos la retroexcavadora, y se retiró, y no pasó nada. Entonces ahorita con las lluvias se desgajó un pedazo de paderón y se descubrió ahí ese agujero. Pero aquí lo que no entra dentro de lo normal es de que el día lunes, como eso de las 2:30 más o menos, un trabajador albañil que está trabajando en una construcción que está como a 150 metros de ese lugar, fue a hacer de sus necesidades. Y entonces él iba caminando, dice, y pasó por esa parte, cuando le hablaron por su nombre y le dijeron que volteara y mirara hacia arriba. Entonces pues él volteó y miró hacia arriba y vio que estaba el agujero, y vio que había o se veían parte de la osamenta. Entonces pues la verdad es de que él pues casi sufrió como un show, podemos decir. Regresó muy asustado con sus compañeros, ya no pudo realizar sus actividades fisiológicas, ¿sí? Y pues puso en conocimiento del dueño del terreno que no corresponde con la construcción que están haciendo. Entonces el dueño del terreno fue a ver, y pues él lo que decía es, bueno, ¿qué pasó, no? Entonces ya me trasladé con él, observamos, bueno, aquí pudimos ver de que pues la osamenta no estaba muy honda, como más o menos unos 70 centímetros abajo del nivel de la tierra, podemos decir, pero ya en el paderón pues ya se ve alta, sí, pero también las características ahí es de que no había ningún resto de madera, ningún resto de vestimenta, ¿sí? Entonces, y luego pues debe tener como unos 70 centímetros de diámetro ahí, porque es un agujero, ¿sí?, que ya está, podemos decir, como hasta un poco petrificado, ¿sí?, por los años. Entonces, y como impregnado así de sebo, que suponemos que fueron la grasa de la piel de los cadáveres, ¿sí? Y no estamos hablando de un solo cadáver. No, eran dos, sí, porque había 2 cráneos. Y ahí hace suponer, por la forma como estaban los huesos, es de que fueron enterrados sentados, ¿sí? Entonces también ahí pues hay parte de la historia de que, según nuestros antepasados, pues antes se enterraban sentados. Entonces nosotros suponemos de que estos restos pues ya son ancestrales, desconocemos la antigüedad. Entonces inclusive los peritos que vinieron de la Fiscalía también coinciden en eso, se llevaron los restos para poderlos estudiar, determinar su antigüedad, ¿sí? Pero también este no es un caso aislado. O sea, el dueño del terreno también nos decía de que ya su mamá de él, y estamos hablando ya de hace
cerca de 100 años, ¿sí? También ahí cerca, cuando estaban laborando la milpa, antes sembraban pues todavía se sigue haciendo con el arado. Entonces, pues muchas veces cuando pasa el arado, escarba o retira las piedras y se descubren también osamentas, y lo único que hacen es nuevamente le echan tierra y ahí se queda por ese respeto, ese temor que hay de no descubrir más, ¿no? Y bueno, ahí cerca, podemos decir también como a 150 metros del lugar, está la capilla, que es el templo central de nuestra comunidad. Ahí hace también varios años hicimos un aplanado para una cancha de básquetbol, y la cancha pues ahí está, ¿no? Y entonces cada que crece el pasto, va a haber una festividad, limpiamos. Y hace como unos 2 años que estábamos haciendo una limpia allá, y uno de los compañeros descubrió que en el filo, así también del paderón, había restos humanos, principalmente el cráneo, ¿sí? Y bueno, entonces lo único que se hizo es de que ya no se le tocó ahí, y ahí está, pues, o sea, ahí está, o sea, no es algo aislado. Entonces nosotros sí diríamos no al amarillismo, ¿sí? de que pues todo el mundo quiera ver. Sí haríamos una invitación para que de manera seria, a lo mejor gente de antropología, gente profesional, pudiera ver el contexto general, ¿no? ¿Sí? Porque pues pensamos que ahí tuvo que ver algo con los asentamientos de nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué pudo ser? Pues la verdad es que desconocemos. Ahí hay especulaciones, porque también de ese lugar a unos 200 metros, o no, como a 500 metros, donde ya colindamos, podemos decir, con Cañada María Segunda, hay un encino muy grande que se le conoce como el encinote, y ese encino está en la orilla de la carretera, que antes era el Camino Real, donde venía gente y pues también había saltos, había lo que normalmente se da, ¿sí? O se conoció. Entonces cuando la población dicen que detenían a algún asaltante, algún maleante, pues se le colgaba ahí en ese encino como escarmiento, y ahí se quedaba. Lo que no sabíamos es qué pasaba después con esos restos, ¿eh? Entonces hay muchas cosas que se podrían especular. Por eso nosotros lo que pedimos es que sean las autoridades competentes que determinen la antigüedad de los restos, que a lo mejor pudiera ser gente de antropología o algún antropólogo relacionado con esto, para que se pudiera ubicar en su situación histórica, ¿no? Porque otra cosa también es de que pues toda esa zona de allá de Cañada María pues están a los márgenes del río, hay terrenos muy productivos, podemos decir. Los antiguos pobladores, pues esas partes eran parte del cultivo, ¿sí? Y las partes altas eran los centros de vigilancia, y ahí precisamente en ese contexto, el montecito que está ahí, pues sube uno hasta la parte alta, pues tiene una visión muy amplia, y entonces pues todo eso se va contextualizando, podemos decir, y entonces pues puede que tenga antecedentes históricos importantes, ¿no? Sí. Y a través de esto se pudiera ir reconstruyendo parte de la historia. O sea, no es una osamenta reciente, o sea, todo hace ver, se concluyó tanto con los peritos como con la fiscalía, gente del ayuntamiento que fue, de que corresponde a tiempos ancestrales. ¿Qué tiempo? Pues ahí sí no podemos determinarlo, sino que serán los profesionales en la materia, ¿no?